La extinción del neandertal se refiere a la desaparición repentina de neandertales durante el tiempo en que los humanos modernos empezaron a emerger en Eurasia. Desde el descubrimiento de restos de neandertales, tanto el sitio del neandertal en el árbol familiar humano y su relación con los humanos modernos ha sido acaloradamente debatida. A tiempos diferentes han sido clasificados como especies separadas, Homo neanderthalensis por un lado y como subespecie Homo sapiens neanderthalensis. En agosto de 2014, un equipo reporta sobre un nuevo análisis de 40 sitios en Europa Occidental, concluyendo que los neandertales desaparecieron aproximadamente hace 40 milenios. Esta fecha, mucho más temprana que estimaciones anteriores, fue establecido a través de métodos mejorados de datación por radiocarbono. Los investigadores quieren expandir su estudio a sitios de Europa Oriental y Siberia, donde los neandertales pudieron haber sobrevivido más tiempo. Las hipótesis sobre el destino del neandertal incluyen una falla o incapacidad para adaptarse a cambios de clima, exclusión competitiva o extinción por invasión por parte de los humanos anatómicamente modernos, quienes llegaron a Europa mucho tiempo después de que los neandertales se habían establecido allí. La hibridación de neandertales con poblaciones humanas modernas tempranas también se ha considerado como una hipótesis viable. Alguna hibridación tuvo lugar en Asia Occidental hace aproximadamente 50 a 60 milenios, cuando se evidenció que del 1 al 4% del material genómico lo tienen hoy las personas vivas no africanas. Coexistencia con anterioridad a extinción. La nueva evidencia estrecha el periodo en el cual los neandertales y humanos modernos coexistían en Europa hace aproximadamente 50.000 años. La duración de este periodo es incierta. Hay evidencia de que los humanos modernos alcanzaron Europa en algún momento en que los neandertales pudieron haber vivido en refugios en la costa sur de la península ibérica, como en la cueva de Gorham. Extinción rápida por violencia. Jared Diamond ha sugerido un escenario de conflictos violentos comparable a los genocidios sufridos por indígenas en la historia humana reciente. La rápida desaparición de los neandertales tras la irrupción del Homo sapiens en Europa sugiere que estos últimos estuvieron relacionados con la desaparición de los neandertales. Algunas de las hipótesis son que Homo sapiens compitió intensamente con ellos por recursos, los mataron y exterminaron en combate. Otro partidario de la teoría del reemplazo competitivo es Jared Diamond, quien puntualiza en su libro The Third Chimpanzee que el reemplazo por genocidio de neandertales por parte del hombre moderno es similar a los patrones de comportamiento de los humanos modernos que se producen cada vez que personas con tecnología avanzada invaden el territorio de personas menos avanzadas. Finalmente, Homo neanderthalensis desapareció debido a la expansión del Homo sapiens en Europa. Rápida extinción por parásitos y patógenos. Otra posibilidad levantada por Diamond y otros, paralelamente a la historia colonialista, podría ser una gran susceptibilidad de parte de los neandertales a los patógenos introducidos por el humano de Cro-Magnon. Diamond argumenta que la simetría en la susceptibilidad a los patógenos es una consecuencia de los diferentes estilos de vida. Una pandemia generalmente tiene una mortalidad limitada debido a que el patógeno necesita un huésped para poder diseminarse. Si dos especies son similares y viven lado a lado, entonces la supervivencia de una especie se convierte en menos importante por el patógeno y al final tendrá tres salidas: divergencia, intercambio de genes o extinción. División de trabajo. En 2006, dos antropólogos de la Universidad de Arizona propusieron una explicación nueva para la defunción del neandertal. En un artículo titulado ¿Qué es lo que hace una madre? La división de trabajo entre neandertales y humanos modernos en Eurasia. Ellos teorizan que el neandertal, así como el Homo sapiens del Paleolítico Medio, no tuvieron una división de trabajo entre los sexos. Bajo esta hipótesis, ambos, macho y hembra del neandertal, participaron en la ocupación principal.
la caza de animales grandes que floreció en Europa en la Edad de Hielo, como los bisontes, ciervos, gacelas y caballos salvajes. Esta hipótesis propone que el neandertal carecía de una relativa división de trabajo que resultaba en la extracción pobre de recursos del entorno, comparado con el Homo sapiens, y contribuido a su defunción. Diferencias anatómicas y capacidad de correr. Los investigadores, que incluyen a Karen L. Steudel de la Universidad de Wisconsin, han propuesto que los neandertales tuvieron extremidades más cortas y achaparradas que aquellas de humanos modernos. La razón principal por la cual el neandertal no fue capaz de sobrevivir estaría relacionada al hecho de que no podían correr tan rápidamente como los humanos modernos y requerirían 30% más energía que los humanos modernos para correr o caminar. Es decir, si el Homo sapiens atacara al neandertal, este último no tendría posibilidades de escapar. No obstante, en el estudio reciente, los investigadores Martin Ora y Vladimir Slejde de la Universidad Carolina de Praga mostraron que la configuración de las extremidades inferiores del neandertal, particularmente la combinación de rodillas robustas, talones largos y extremidades más cortas, aumentó la ventaja mecánica eficaz de sus extensores de las rodillas y tobillos, por ello reduciendo significativamente la fuerza necesaria y la energía gastada para la locomoción. El costo de caminar del hombre neandertal se estima ahora entre el 8 y el 12%, más alto que el coste del humano anatómicamente moderno, mientras que el costo para la mujer neandertal está considerado virtualmente igual al de la mujer anatómicamente moderna. Otros investigadores han notado que los registros fósiles muestran que la pelvis del neandertal, en comparación a la pelvis humana moderna, habrían hecho mucho más difícil para el neandertal absorber el impacto y rebotar de un paso a otro, dando a los humanos modernos otra ventaja sobre los neandertales en la habilidad de correr y caminar. Ventajas de los humanos modernos en la caza de animales de clima tibio. Pat Shimman, de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, argumenta que la domesticación del perro dio a los humanos modernos una ventaja cuando cazaban. Los restos más antiguos de perros domesticados fueron encontrados en Bélgica hace 30.000 años aproximadamente y en Siberia hace 33.000 años. Un estudio de asentamientos tempranos de humanos modernos y neandertales con restos de fauna a través de España, Portugal y Francia proporcionaron una visión general de qué comían los humanos modernos y los neandertales. El conejo devenía más frecuente, mientras que los mamíferos grandes, principalmente comidos por los neandertales, devenía cada vez más raro. En 2013, pruebas de ADN en el perro de Altai, restos de un perro del Paleolítico de la cueva de Rospoincha, montañas de Altai, ha enlazado a este perro de 33.000 años con el linaje presente de Canis lupus familiaris, una especie o subespecie del lobo, llamado perro doméstico o can, y en algunos lugares coloquialmente llamado chucho. Extinción por hibridación. Una alternativa a la extinción es que los neandertales fueron absorbidos dentro de la población del hombre de Cro-Magnon vía hibridación. Uno de los proponentes de la hipótesis de hibridación es Eric Trinkaus de la Universidad de Washington. Trinkaus reclama varios fósiles como individuos híbridos, incluyendo el niño de Lagardère, un esqueleto encontrado en Lagardère, en Portugal. En una publicación del 2006, en el cual Trinkaus es coautor, los fósiles encontrados en 1952 en la cueva de Pestera Moirei, Rumanía, los reclama de la misma forma como híbridos. Estudios genéticos indican alguna forma de hibridación entre humanos arcaicos y humanos modernos, que habrían tenido lugar después de que los humanos modernos emergieran desde África. Un estimado de 1 a 4% del ADN en europeos y asiáticos es no moderno y compartido con el antiguo ADN neandertal más que con el africano subsahariano. Extinción por cambio de clima. Los neandertales pasaron por una crisis demográfica en Europa Occidental que parece coincidir con un periodo de frío extremo en Europa Occidental.
El hecho de que los neandertales en Europa Occidental estuvieron a punto de ser extinguidos, pero luego se recuperaron mucho antes de entrar en contacto con los humanos modernos, se convierte en una sorpresa completa para todos. Si esto es así, indicaría que los neandertales pueden haber sido muy sensibles a cambios de clima. Aunque se cree que los neandertales usaban ropa, ha sido propuesto que la falla en adaptar sus métodos de caza causaron su extinción cuando Europa cambió a una estepa con escasa vegetación y semidesierto durante la última edad de hielo. Requiriendo más energía para moverse y cazar que su contraparte humana moderna, los neandertales habrían sido más susceptibles a menos comida disponible a raíz del cambio del clima. Una sucesión de erupciones volcánicas importantes 40.000 años antes del presente, afectando la región entre Italia y las montañas del Cáucaso, pudo haber contribuido a la disminución de los neandertales al reducir su suministro alimentario. Estudios de capas de sedimento en la cueva de Mesmaisskaya sugieren una reducción severa de polen. El daño hacia la vida vegetal habría conducido a un declive correspondiente en mamíferos que comen plantas que eran cazados por los neandertales. Cerebro más pequeño. Las diferencias entre el cerebro de los humanos modernos y los neandertales pudieron haber influido en su aún desconocida extinción. Investigadores japoneses defienden que las diferencias anatómicas entre el cerebro de ambos grupos pudieron haber influido considerablemente en el proceso de extinción. Este estudio reveló que, aunque el cerebro de los neandertales es de mayores dimensiones que el del humano anatómicamente moderno, su cerebelo era menor. El cerebelo se sitúa en la parte más cercana de la columna vertebral y es el encargado de regular las actividades relacionadas con el movimiento o el equilibrio. Además, también está relacionado con funciones tales como la concentración, desarrollo de la memoria, aprendizaje e incluso el procesamiento del lenguaje, por lo que pudo marcar importantes diferencias en el proceso de extinción. El poseer un cerebro más pequeño lleva a pensar que los neandertales pudieron tener capacidades cognitivas menos evolutivas que los humanos modernos y un menor desarrollo de la socialización. Todo esto le sirvió a los Homo sapiens para adaptarse mejor a los cambios del entorno y aumentar sus posibilidades de supervivencia en comparación con los neandertales, quienes no pudieron escapar de la extinción. Extinción por práctica de la endogamia. La endogamia también se sitúa como un factor decisivo en la desaparición de los neandertales, sobre todo si lo relacionamos con otros posibles factores como argumentan una serie de investigadores. Es difícil pensar en un único causante en la desaparición de los neandertales, y es mucho más viable pensar en la suma de una serie de factores tanto de carácter ecológico como demográfico. La endogamia posiblemente se llevó a cabo por la situación social de los propios neandertales al vivir en grupos reducidos y aislados de otras especies. Esto significó la práctica de una endogamia reiterada que dio lugar a una modificación en la variabilidad genética de los neandertales que aumentó su debilidad. Canibalismo. El canibalismo pudo ser un factor importante en la desaparición de los neandertales, como plantean algunos investigadores. Los neandertales pudieron verse forzados a la práctica del canibalismo debido a una marcada escasez de recursos por el cambio climático y la llegada de los Homo sapiens a Europa datada hace unos 40.000 años. La práctica del canibalismo por parte de los neandertales tendría una finalidad nutritiva y no ritual. Incluso las evidencias halladas en diferentes yacimientos como el Sidrón en Asturias o el de Caprina en Croacia señalan la posibilidad de que fueran caníbales de manera habitual debido a esa falta de alimento. El canibalismo sería practicado entre tribus rivales, lo que incrementaría el factor de supervivencia. La práctica del canibalismo también pudo suponer un aumento de las enfermedades, debido al uso de las mismas herramientas tanto para cortar partes enfermas del cuerpo humano como para realizar el consumo caníbal. Extinción por consumo de carne. El exceso de consumo de carne pudo ser clave en la extinción de los neandertales. Estos necesitarían aproximadamente un mínimo de 4.000 calorías diarias para su subsistencia,
y hay bastante consenso en afirmar que los neandertales recurrirían a la caza para cubrir este gasto calórico. Al relacionar su carácter carnívoro a un cambio climático que significó la creación de un nuevo paisaje estepario y con largos periodos de frío durante el Paleolítico Superior, puede convertirse en un factor clave en la desaparición de los neandertales. El cambio climático provocaría una disminución de las principales fuentes de carne de los neandertales, que solían ser grandes mamíferos. Todo eso hizo inviable la subsistencia de los neandertales hace unos 40.000 años. Los sapiens, a pesar de haber convivido con ellos durante 10.000 años y haber sufrido también las consecuencias del cambio climático, tuvieron menos problemas para adaptarse al tener una dieta más variada tanto de vegetales, pescado y marisco. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.